La siguiente imagen muestra nuestro prototipo inicial y el diseño está realizado en el programa CorelDRAW. Para hacer estudio del fenómeno de absorción, se requiere de torres de tamaño industrial que determinen un comportamiento más real de lo que está sucediendo durante la operación. Principalmente las refinerías demandan este sistema, el cual conlleva un consumo elevado de costos de operación. Justificación. La finalidad de este estudio es proporcionar información necesaria para seleccionar las condiciones de operación y realizar posibles cambios en los equipos de una columna de absorción de platos, así como otorgar beneficios académicos a la comunidad estudiantil obteniendo resultados favorables que puedan demostrar la reproducción a nivel piloto. Viabilidad. Al trabajar con el equipo que nos proporciona el laboratorio, se puede realizar la parte práctica de este proyecto, teniendo como apoyo al asesor, así como al personal docente que coordina el laboratorio. Considerando la construcción del equipo con el que se presentará la planta tipo piloto y determinando que trabaja en forma similar a las torres industriales, se puede simular una columna piloto que requiere control. Marco teórico. La mayoría de las operaciones de absorción se llevan a cabo por medio de procesos con flujo a contracorriente, en los cuales la fase gas se introduce en la parte baja del absorbente y el solvente líquido se introduce en la parte superior de la torre. La torre de contacto se puede equipar tanto con platos o bien rellenarse con un empaque inerte. Columna de platos. Se equipan con platos bajantes o vertederos que ponen en contacto la transferencia de masa entre la fase líquida y gas en contracorriente. Para este caso se usaron aeradores de pecera. La pauta de flujo entre platos más común es la transversal o bajante vertical segmentada. Esta pauta funciona bien para tasas promedio de flujo y pueden diseñarse para manejar sólidos suspendidos en la alimentación, en los casos que pueda haber cambios bruscos de temperatura o cuando se trabaja con presiones elevadas. Este tipo es poco costoso en su construcción, fácil de instalar y es casi imposible instalarlo en forma incorrecta. Cataluña 2011. En cuanto al equilibrio, las solubilidades de los gases en los líquidos con frecuencia se presentan en términos de las constantes de la ley de Henry. La ley de Henry establece que la cantidad del gas que se disuelve en una cantidad determinada del solvente es directamente proporcional a su presión parcial sobre la solución. Esto se expresa por PdA igual a M, que es la constante de Henry, igual a X de A, donde la constante de Henry, M, se expresa en presión sobre fracción mol. Cuando la solubilidad se expresa en volúmenes del gas por volúmenes de solución, las unidades serán unidades de presión sobre volumen del gas sobre volumen del líquido. En muchos casos, el equilibrio del gas y un líquido se expresará en términos de la constante de equilibrio o la relación de equilibrio vapor-líquido, según la ley de Raoult. Fracción mol en el gas es igual a una constante de proporcionalidad por la fracción mol en el líquido. Hola, buenas tardes. Somos alumnas de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, de la clase de Procesos de Separación 1 2019A, impartida por el profesor Álvaro de Jesús Martínez Gómez. Vamos a presentarles el proyecto que se titula Columna de absorción de dióxido de carbono en agua y de un plato. Y el equipo se conforma por los siguientes integrantes, empezando por su servidora, Natalia López Sandoval, Aneli Bernardo, Ruth Limón, Susana Quesada. La absorción es un proceso en el cual se verifica la transferencia de masa de un soluto en fase gaseosa a una corriente en fase líquida
Con este proyecto buscamos verificar experimentalmente dicho proceso absorbiendo CO2 en una corriente de agua. Nuestro diseño de plato con los aeradores busca generar turbulencia para mejorar la absorción al tiempo que aumenta el área de contacto. Esta es la columna de absorción que nosotros construimos y la metodología de construcción fue primero hacer la medición de nuestra columna, del diámetro de nuestra columna, el diámetro interno para ser exactos. Se hizo la medición para poder cortar estos dos platos de acrílico. El de aquí arriba funciona como una tapa y el de abajo funciona como un plato. A la tapa le hicimos dos orificios para la entrada de agua, que es este tubo, y para la salida del gas, que es este otro. Al plato de abajo se le hicieron 5 orificios para meter a presión estos aireadores, que son 5, y se le hizo un sexto orificio para poder meter el tubo de salida de agua, el cual está más alto que los aireadores, para que pueda funcionar hidrodinámicamente. Después se hicieron las conexiones de los aireadores mediante tubo de plástico y test de plástico para poder hacer una sola conexión para que el flujo viaje por aquí, y después esta única conexión se dividía en 3 conexiones más para conexión con bomba, y es donde se juntaba el flujo de aire y de dióxido de carbono. La metodología de uso de nuestra columna de absorción constó en montar la columna en un soporte universal mediante 2 anillos, uno aquí abajo y uno por la parte de arriba. La línea de operación y las pruebas previas se realizaron a condiciones normales. Se realizaron 2 pruebas previas a la línea de operación definitiva. La primera prueba fue básicamente hidrodinámica y consistió básicamente en hacer pasar un flujo de agua y aire a través de la columna. Esto para visualizar pérdidas de agua y aire dentro de la columna y mangueras. Se encontraron 3 fugas en la base de la columna y una fuga en la manguera de entrada de agua. Para solucionar este problema, lo que se hizo fue utilizar plastiloca y dejamos reposar por lo menos durante 3 horas. En cuanto a la manguera, buscamos una de menor diámetro y lo ajustamos con una abrazadera. El flujo de entrada de aire se midió con un anemómetro. Para la segunda prueba se jugaron con los flujos tanto de líquido como de gas. Se determinó que el sensor no medía más allá de 6.000 partes por millón, entonces se adecuaron los flujos tanto de CO2 y de aire a esta limitante. Lo primero que se determinó fue que el flujo de CO2 debía de ser 10% conectado a 3 bombas de pecera, manteniendo el flujo de estas constante. Línea de operación definitiva. Se dejó operar la columna durante 2 horas, tiempo en el que se llegó al estado estacionario. En ese tiempo la columna mostró buen funcionamiento hidrodinámico, a pesar de que se tuvieron problemas al medir de nuevo la concentración de dióxido de carbono a la salida, pues primeramente el equipo se tenía montado en un área donde la temperatura estaba por arriba de la temperatura ambiental. Esto conllevó a que la concentración de dióxido de carbono en la boca del recipiente donde se encontraba el analizador de dióxido de carbono rebasara nuevamente las 6.000 partes por millón. Por esa razón se decidió mover el equipo a un área más ventilada, suprimiendo este problema. Al ser soluciones diluidas, concluimos que tanto el flujo líquido como el flujo gas son constantes. Y otra cosa que se determinó es que el equilibrio se comporta de una manera lineal, según la ley de Henry.
La absorción en la columna fue pequeña, apenas de unas centenas de partes por millón. A las condiciones de la experimentación, temperatura y presión, la solubilidad de CO2 en agua es muy baja. Esto, aunado a las deficiencias en la operación, como que el burbujeo no cubría todos los lugares en el plato y que además solo se trató de un solo plato, resultó en una escasa absorción. Sin embargo, se cumplieron los objetivos: verificar de manera experimental el proceso de absorción y calcular la eficiencia de la columna. Además, con este proyecto fortalecimos otro tipo de habilidades como lo son el diseñar un sistema de tubos y conexiones eficientes con el mejor arreglo posible que disminuya la fricción, de modo que al final pusimos en práctica principalmente conocimientos de procesos de separación y mecánica de fluidos.